el tema de la libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza también se entiende como que la educación sea laica, ¿cierto? Pero también aquí en este caso lo entiende la Constitución como que la persona, digamos, la familia es la que educa a los niños, entonces por lo tanto ellos pueden elegir el colegio al que puede ir su hijo. En vez que el Estado entregue un sistema de educación como parejo para todos. 50 en un colegio, los gastos son los mismos, o sea, se requiere agua, luz, ¿cierto? La infraestructura para eso. Y después podríamos quizás hacer una especie sobre la asistencia. Porque si no pasa que nosotros empezamos entre nosotros mismos a competir, o sea, nosotros mismos tenemos que competir con Curacao, con Dalcabo y que vengan niños para acá para que la subvención pueda dar y así podemos pagar al profesor y pueda mantenerse el sistema. Porque está basado en eso, en el subsidio. El tema de la seguridad social está en el numeral 18, perdón. El tema del número 20 establece algo sobre los impuestos. Por ejemplo, no establece que podría haber impuestos diferenciados. Por ejemplo, ¿por qué deberá tener el mismo IVA, por ejemplo, comprar un kilo de pan, comprar un libro o, no sé, comprar otra cosa? No sé, si nos fijáramos en eso, tendríamos una... El tema de los combustibles, por ejemplo, ahí hay el caso al revés. Porque para unos nos cobran el impuesto específico, pero para los de las mineras no le cobran. O para los que tienen el tema náutico de vacaciones, por ejemplo, que no sé, compran el petróleo no para el tema de carretera, porque eso fue pensado para el terremoto del 85 cuando se destruyó parte de la carretera. Entonces ese impuesto iba a ir para construir los caminos. Bueno, lo que estamos haciendo hoy día es una especie de exposición didáctica, digamos, de la Constitución del 80 y cómo eso se refleja en cuestiones cotidianas de nuestra comunidad, porque también tenemos que, entre comillas, educar a la gente o hacer que este documento que todo el mundo dice hoy que está malo, que está todo, pero ¿por qué está malo o en qué nos afecta que como ciudadanos locales esta Constitución? Entonces lo que hemos hecho es eso, explicarle un poco quizás con pera y manzana quizás, o un poco el contenido de algunos artículos que de alguna manera dentro de esta lógica del Estado subsidiario nos afectan acá, como que la vida en comunidad está perdida, como que todos nos ven como simplemente individuos, como consumidores en un sistema que no somos objeto de derecho. Hay una serie de cosas que se establecen en el documento pero que en lo concreto no tiene ningún beneficio. Entonces ese tipo de cosas explicándole, no sé, por ejemplo, por qué el Estado es tan pequeño y no puede establecer, por ejemplo, el hecho de que haya impuestos regionales que nos benefician a las localidades más apartadas. ¿Qué efecto tiene eso? ¿Por qué no hay una empresa estatal, por ejemplo, viendo el tema del canal de Alcagüe y cosas así? Que a nosotros nos afecta todos los días y que eso está normado en la Constitución y que no se puede hacer porque requieren, no sé, altos coros en el Parlamento y es como difícil de modificar. Entonces, ¿cómo es la posibilidad de que la misma gente organizada puede generar un nuevo documento que sea más justo, más solidario, más democrático en el fondo? Pero para lograr esto, con esta gente organizada, quizás hay que, lo decimos aquí en Chiloé, hay que remar bastante, hay que hacer muchas cosas. Bueno, quizás, pero si nunca partimos, claro, tampoco vamos a hacerlo, pero lo importante era como hacer como una especie de didáctica, de educación, de por qué o cómo es esta Constitución que todo el mundo encuentra mala y por qué hay que cambiarla. Sí, y eso tratamos de hacerlo, explicándolo muy sencillo a la gente común y corriente, porque acá viene desde del poblador más humilde hasta, no sé, un profesor o alguien académico, qué sé yo, o autoridades locales, concejales, todo, pero todos tenemos en común algo que encontramos que hay vicios en esta Constitución que no nos sirven y que podremos modificarlo o cambiarla definitivamente y hacer un nuevo documento. Durante la tarde del día miércoles recién pasado se realizó en la sala reuniones del cuartel de bomberos de Achao, reunión de asamblea que tiene que ver con un proceso constituyente, lo que son los cabildos y la participación de la gente, donde se analizaron temas como ¿qué es la Constitución? ¿Cómo sería una Constitución plenamente democrática? Constitución y salud. ¿Qué dicen las otras constituciones? El derecho a la educación es un derecho humano, entre otros. Además, también en grupos se analizó capítulo 3 de la Constitución de los Derechos y Deberes Constitucionales, en lo que se refiere al artículo 19. Tres temas, nada más que eso. Me parece muy bien que ir a buscar una fórmula para que la próxima elección municipal vaya a la cuarta urna y se vote, que la gente de los tribunas voten si quieren asamblea constituyente. Y eso sería uno. Dos, marcar para que quede una instancia legal. Dos,
los famosos gobernadores regionales, un gasto de plata inútil, que no haya. Y el tercero, que la elección sea obligatoria. Nada más que eso, para que le dé más sustento al tema. Nada más, gracias. La verdad que es importante que la comunidad se reúna ante estas asambleas que tienen que ver con un proceso constituyente, lo que son los cabildos, la participación de la gente que pueda dar opinión referente al país que quiere, de romper con los enclaves que nos dividen y que nos complican, como son la Constitución del 80, modificada el 2005 durante la administración de Lagos, y que hoy día sigue siendo una de las complicaciones de este país. Pero de todas maneras entender hoy día los procesos que la gente vive. Este país cambió de forma abrupta, no lo entendieron fácilmente, la gente tiene muchas demandas, muchas necesidades satisfechas. No puede ser que la gente se jubile con pensiones de hambre, no puede ser de que la participación de la gente esté limitada, y de alguna forma volver a recuperar algo que a mi juicio es tan valioso para este país. Y en estas grandes movilizaciones tiene que quedar el sentido de que lo nuestro, como el agua, como los metales, como el litio y otros, son parte de este país, y que de alguna forma son los vecinos, son la gente que vive en este país quien deben gozar de estos beneficios. Y de alguna forma entender y ojalá se entienda claramente el rol que le corresponde al Estado, no un rol pequeño, no un Estado pequeño como algunos han querido tener, sino un Estado grande, fuerte, que puede ser quien de alguna forma saque adelante nuestro país y avancemos en el desarrollo que necesitamos. Hoy día la gente se moviliza en todos lados, pero también hay que decir que hay que tener mucho cuidado con los hechos de vandalismo que de alguna forma destruyen todo lo que de alguna forma tenemos. Pero también decir de que el exceso de violencia que se ha visto estos días, y que tenemos más de 20 fallecidos, una gran cantidad de heridos, no habla bien de esta relación que tiene que tener el mundo civil con las Fuerzas Armadas. Y la verdad que yo pensaba, y lo decía con mucha fuerza, que a los que nos tocó vivir la dictadura militar, pensamos que en este reencuentro de la democracia, de la gente en las calles, la actitud de las Fuerzas Armadas, pensé que iba a ser diferente, pero me he encontrado con la misma situación que vivimos hace muchos años atrás, y es lamentable. Yo espero de que se tomen decisiones, pero aquí hay que entender por sobre todas las cosas que el pueblo se ha despertado, el pueblo ha levantado y va a exigir desde la simplicidad de sus vidas lo que este país tiene que tener. Bueno, por años realmente hemos venido diciendo que la institucionalidad no funciona en relación al ambiente, por lo menos hay un ambiente deteriorado, entre muchas otras cosas, de tal manera que esto se veía venir. Si a alguien le sorprende, es que ha vivido en otro país. De tal manera que esta inquietud que se ha visto en las calles ahora se expresa en las comunidades, y aquí ha habido un llamado espontáneo y una reacción, y hay cosas interesantísimas que se están conversando, y que la gente se ha reencantado, aunque no existan líderes entre estudiantes o líderes políticos, etcétera. Yo creo que las cosas están muy claras. Toda la gente tiene inquietud de que el país cambie para mucho mejor, que haya mucho más igualdad que la que tenemos. Yo creo que eso es lo que nos motiva a todos nosotros. Obviamente que condenamos la violencia, pero habría que explicarse cuál es el origen del lumpen. Ellos no nacieron porque genéticamente son parte del lumpen. Es gente que ha vivido con muy pocas oportunidades, de tal manera que hay que entender también, hay que ponerse en la cara de esa gente y no simplemente condenar a toda esta gente. Obviamente condenamos los desmanes, el robo, la destrucción, pero cuidado con condenar a las personas, porque detrás de cada persona hay una historia, y una historia que es sagrada.